falsos maestros solemnemente advertidos. Porque muchos andan, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Filipenses 3:18 y 19. Pablo fue el modelo perfecto de lo que un ministro cristiano debería ser. Fue un pastor vigilante sobre su rebaño, no se limitaba a predicarles y a considerar que había cumplido con su deber solo por haberles entregado su mensaje, sino que siempre tenía sus ojos puestos en las iglesias, observando su bienestar espiritual, su crecimiento en la gracia o su declive en la piedad. Fue el guardián incansable de su bienestar espiritual. Cuando fue llamado a otras tierras a proclamar el Evangelio eterno, parece que siempre mantenía la vista en esas colonias cristianas que había fundado en medio de la oscuridad pagana. Mientras encendía otras lámparas con la antorcha de la verdad, no dejaba de mantener las lámparas ya encendidas. Aquí se observa que no era indiferente al carácter de la pequeña iglesia en Filipos, pues les habla y les advierte. Noten también que el apóstol fue un pastor muy honesto. Cuando observaba algo incorrecto en su gente, no dudaba en decírselo. No era como su ministro moderno, cuyo orgullo es que nunca fue personal en su vida, y que así se gloría en su vergüenza, pues si hubiera sido honesto, habría sido personal, porque habría entregado la verdad de Dios sin engaños, y habría reprendido a los hombres severamente, para que pudieran ser firmes en la fe. Os lo digo, dice Pablo, porque os concierne. Pablo fue muy honesto, no vacilaba en decir toda la verdad, y decirla a menudo también, aunque algunos podrían pensar que una vez de los labios de Pablo sería más efectivo que 100 veces de cualquier otra persona. Os lo he dicho muchas veces, dice, y aún os lo digo nuevamente, hay algunos que son enemigos de la cruz de Cristo. Y siendo fiel, noten que el apóstol fue, como todo verdadero ministro debe ser, extremadamente afectuoso. No podía soportar pensar que alguno de los miembros de las iglesias bajo su cuidado se apartara de la verdad, lloraba mientras los denunciaba, no sabía cómo manejar el rayo con un ojo seco, no sabía cómo pronunciar la amenaza de Dios con una voz seca y ronca. No, mientras decía cosas terribles, la lágrima estaba en su ojo, y cuando reprendía severamente, su corazón latía tan alto con amor, que aquellos que lo escuchaban denunciar tan solemnemente estaban convencidos de que sus palabras más duras eran dictadas por afecto. Os lo he dicho muchas veces, y os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Amados, tengo un mensaje que entregarles esta noche que tiene el mismo efecto que el del apóstol Pablo, y temo que sea tan necesario ahora como lo fue en su tiempo. Hay muchos ahora entre nosotros, como los había entonces, que caminan de tal manera que los reconocemos de inmediato como los enemigos de la cruz de Cristo. Temo que el mal, en lugar de haber disminuido, ha crecido en cantidad y en peligro. Tenemos más profesión ahora que en la época de Pablo, y por lo tanto tenemos más hipocresía. Es un pecado flagrante en nuestras iglesias que haya muchos en su interior que nunca deberían estar allí, que serían miembros adecuados de una taberna o de cualquier lugar favorito de los alegres y frívolos, pero que nunca deberían probar el vino sacramental o comer el pan sagrado, los emblemas del sufrimiento de nuestro Señor. Tenemos, Pablo, como lo habrías dicho esta noche, y como habrías llorado al decirlo. Tenemos muchos entre nosotros que son los enemigos de la cruz de Cristo, porque su Dios es su vientre, se ocupan de las cosas terrenales, y su vida no es consistente con las grandes cosas de Dios. Trataré, por un corto tiempo esta noche, de explicarles la razón de la extraordinaria tristeza del apóstol. Nunca he leído que el apóstol llorara cuando fue perseguido. Aunque araron su espalda con surcos, creo que nunca se vio una lágrima brotar de su ojo mientras los soldados lo azotaban. Aunque fue encarcelado, leemos sobre su canto, nunca sobre su lamento. No creo que haya llorado alguna vez debido a los sufrimientos o peligros a los que estuvo expuesto por causa de Cristo. Llamo a esto una tristeza extraordinaria, porque el hombre que lloraba no era un pedazo de sentimentalismo blando, y raramente derramaba una lágrima, incluso bajo pruebas graves. Lloró por 3 cosas: lloró por su culpa, por los efectos perjudiciales de su conducta, y por su destino. Primero, Pablo lloró por la culpa de aquellas personas que, teniendo un nombre de vivos, estaban muertos, y mientras se unían a una iglesia cristiana, no caminaban como debían hacerlo entre los hombres y ante Dios. Noten el pecado con el que los acusa. Dice, su Dios era su vientre, por esto entiendo que eran personas sensuales. Había aquellos en la iglesia primitiva que, después de sentarse a la mesa de Dios, se alejaban y se sentaban en los banquetes de los paganos, y allí se entregaban a la glotonería y la embriaguez. Otros se entregaban a las lujurias de la carne, disfrutando de esos placeres, mal llamados así, que, posteriormente, traen un dolor indescriptible incluso al propio cuerpo, y son vergonzosos para los hombres, mucho más para los que profesan la religión. Su Dios era su vientre. Les importaba más el adorno de su cuerpo que el adorno de su alma, valoraban más el alimento del cadáver exterior que la vida del hombre interior.
Mis oyentes, ¿no hay muchos en nuestras iglesias que aún se inclinan ante su Dios del vientre y se convierten en sus propios ídolos? ¿No es notorio, en casi todas las sociedades, que los hombres que profesan la fe pueden mimarse tanto como los demás? No me refiero a todos, pero sí a algunos. Sí, he oído hablar de maestros borrachos, no hombres que se tambalean por la calle, que están borrachos a mediodía o intoxicados ante sus semejantes, sino hombres que llegan al borde de la embriaguez en sus reuniones sociales. Hombres que toman tanto, que mientras sería un insulto a su respetabilidad llamarlos borrachos, sería igualmente un insulto a la verdad llamarlos sobrios. No tenemos en nuestras iglesias, es inútil negarlo, a hombres que son tan aficionados a los excesos de la mesa y al hartazgo de las cosas buenas de esta vida como cualquier otro grupo de hombres. No tenemos personas que gastan una fortuna en la vestimenta de sus cuerpos, adornándose mucho más de lo que adornan la doctrina de su Salvador, hombres cuyo negocio perpetuo es cuidar bien de sus cuerpos, contra quienes carne y sangre nunca han tenido motivo de queja, pues no solo sirven a la carne, sino que la hacen su Dios. Señores, la iglesia no es pura, la iglesia no es perfecta, tenemos ovejas enfermas en el rebaño. En nuestra pequeña comunidad, de vez en cuando, las descubrimos, y entonces viene la temida sentencia de excomunión, por la cual son cortadas de nuestra comunión, pero hay muchos de los que no somos conscientes, que se arrastran como serpientes por la hierba, y no son descubiertos hasta que infligen una grave herida a la religión y causan daño a nuestra gran y gloriosa causa. Hermanos, hay algunos en la iglesia, tanto en la establecida como en la disidente, digámoslo con la más profunda tristeza, cuyo Dios es su vientre. Otro de sus pecados era que pensaban en las cosas terrenales. Amados, la última frase puede que no haya tocado sus conciencias, pero esta es una afirmación muy abarcadora, y temo que una gran proporción de la Iglesia de Cristo es verdaderamente culpable aquí. Es una anomalía, pero es un hecho, que escuchamos hablar de cristianos ambiciosos, aunque Cristo nos ha dicho que quien quiera ser exaltado debe humillarse. Hay entre los seguidores profesos del humilde hombre de Galilea, hombres que se esfuerzan por alcanzar el peldaño más alto de la escalera de este mundo, cuyo objetivo no es magnificar a Cristo, sino magnificar a sí mismos a cualquier costo. Se pensaba en un tiempo que un cristiano sería un hombre santo, humilde y contento, pero no es así en la actualidad. Tenemos, qué vergüenza, iglesias, simples profesores, hombres que son tan mundanos como los más mundanos, y no tienen más del Espíritu Santo de Cristo en ellos que los más carnales que nunca profesaron la verdad. De nuevo, es una paradoja, pero nos enfrenta cada día, que tenemos cristianos codiciosos. Es una incongruencia. Tan absurdo es hablar de serafines impíos, de seres perfectos sujetos al pecado, como de cristianos codiciosos. Sin embargo, hay tales hombres, cuyas cuerdas de sus bolsas nunca fueron destinadas a deslizarse, al menos al clamor de los pobres, que llaman prudencia a acumular riqueza, y nunca la usan en algún grado en la causa de Cristo. Si buscas hombres duros en los negocios, que están ávidos de riquezas, que se apoderan del pobre deudor y le chupan la última partícula de su sangre, si buscas hombres que son codiciosos y explotadores, que desollan la piedra y quitan la vida al huérfano, debes venir, me sonrojo al decirlo, pero es una verdad solemne, debes venir a veces a nuestras iglesias para encontrarlos. Hay algunos de esos entre los más altos de sus oficiales, que piensan en las cosas terrenales, y no tienen nada de esa devoción a Cristo que es la marca de la verdadera piedad. Estos males no son los frutos de la religión, son las enfermedades de la mera profesión. Me regocijo de que el remanente de los elegidos esté libre de estos, pero la multitud mixta está tristemente poseída por ellos. Otro carácter que el apóstol da de estos hombres es que se glorían en su vergüenza. Un pecador profeso generalmente se gloría en su vergüenza más que cualquier otra persona. De hecho, lo llama de otro modo. Etiqueta los venenos del diablo con los nombres de las medicinas de Cristo. Las cosas que consideraría vicios en cualquier otro hombre son virtudes para sí mismo. Si pudiera ver en otro hombre la misma acción que él acaba de realizar, si otro pudiera ser el espejo de sí mismo, como tronaría contra él. Es el primer hombre en notar una pequeña inconsistencia. Es el más estricto de los avatarios, es el más recto de los ladrones, es el más tremendamente generoso de los avaros, es el más maravillosamente santo de los hombres profanos. Mientras puede entregarse a su pecado favorito, siempre está levantando su lupa para magnificar las faltas de los demás. Puede hacer lo que le plazca, puede pecar con impunidad, y si su ministro insinúa que su conducta es inconsistente, hará un escándalo en la iglesia y dirá que el ministro fue personal y lo insultó. La reprensión es inútil con él. ¿No es miembro de la iglesia? ¿No lo ha sido durante años? ¿Quién se atreverá a decir que es impío? Señores, hay algunos de sus miembros de iglesias que un día serán miembros del abismo. Tenemos algunos unidos a nuestras iglesias que han pasado por el bautismo y se sientan en nuestras mesas sacramentales, que, aunque tienen un nombre de vivos, están tan muertos como los cadáveres en sus tumbas en cuanto a lo espiritual.
Hoy en día, es fácil hacerse pasar por un hombre piadoso. Hay poca abnegación, poca mortificación de la carne, poco amor por Cristo. Aprende algunos himnos religiosos, obtén algunas frases hechas y engañarás a los mismos elegidos. Entra en la iglesia, sé llamado respetable, y si no puedes hacer que todos te crean, aún así allanarás tu camino a la destrucción calmando una conciencia inquieta. Estoy diciendo cosas duras, pero estoy diciendo cosas verdaderas, porque mi sangre hierve a veces cuando me encuentro con hombres con los que no me identificaría, con los que no me sentaría en ningún lugar, y que sin embargo me llaman hermano. Pueden vivir en pecado, y aún así llamar a un cristiano hermano, Dios los perdone. No podemos sentir ninguna hermandad con ellos, ni deseamos hacerlo hasta que sus vidas cambien, y su conducta sea más coherente. Ves, entonces, que en los días del apóstol había algunos que eran una desgracia para la piedad, y el apóstol lloraba por ellos porque conocía su culpa. Vaya, es suficiente culpa para un hombre hacer de su vientre un Dios sin ser un profesor. Pero, cuanto peor es para un hombre que sabe mejor, que incluso se propone enseñar a otros a ser mejores, continuar pecando contra Dios y contra su conciencia, haciendo una solemne profesión que, en su caso, se demuestra como una mentira. ¡Qué terrible es la culpa de tal hombre! Y aún así pecar como los demás, usar la misma conversación, practicar el mismo engaño, caminar de manera tan impía como aquellos que nunca han mencionado el nombre de Cristo, ¿qué culpa es esa? Es suficiente para hacernos llorar si hemos sido culpables nosotros mismos, sí, llorar lágrimas de sangre por haber pecado tanto contra Dios. 2. Pero el apóstol no lloraba tanto por ellos como por el daño que estaban causando, porque dice, enfáticamente, que son enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos, como diciendo, el infiel es un enemigo, el maldiciente, el blasfemo, el hombre profano, es un enemigo, Herodes, allá, el perseguidor, es un enemigo. Pero estos hombres son los soldados principales, la guardia personal en el ejército de Satanás. Los enemigos de la cruz de Cristo son profesores farisaicos, brillantes con la capa de piedad exterior, mientras que están podridos por dentro. Pienso que no hay nada que deba afligir más a un cristiano que saber que Cristo ha sido herido en la casa de sus amigos. Mira, ahí viene mi Salvador con manos y pies ensangrentados. Mi Jesús, ¿quién derramó esa sangre? ¿De dónde viene esa herida? ¿Por qué pareces tan triste? Él responde, he sido herido, pero adivina dónde recibí el golpe. ¿Por qué, Señor? Seguro que fuiste herido en el salón de los pecadores, fuiste herido donde se reúnen los malvados, en el asiento de los burladores, fuiste herido en el salón del infiel. No, no lo fui, dice Cristo, fui herido en la casa de mis amigos. Estas cicatrices fueron hechas por aquellos que se sentaron a mi mesa y llevaron mi nombre, y hablaron mi lenguaje, me traspasaron y me crucificaron de nuevo, y me expusieron a la vergüenza pública. Los peores pecadores son aquellos que hieren a Cristo de esta manera mientras profesan ser sus amigos. César no lloró hasta que Bruto lo apuñaló, fue entonces cuando se sintió abrumado y exclamó, ¿y tú, Bruto? ¿Y tú, me has apuñalado? Así, mis oyentes, podría decir Cristo a algunos de ustedes. ¿Qué? Tú, un maestro, me has apuñalado. Bien podría nuestro Salvador cubrir su rostro con dolor, o más bien envolverlo en nubes de ira, y alejar al miserable que ha dañado tanto su causa. Si debo ser derrotado en batalla, que me derroten mis enemigos, pero que no me traicionen mis amigos. Si debo ceder la ciudadela que estoy dispuesto a defender hasta la muerte, entonces que la ceda, y que mis enemigos caminen sobre mi cuerpo. Pero, que no sean mis amigos quienes me traicionen, que no sea el guerrero que está a mi lado quien abra la puerta y deje entrar al enemigo. Eso sería suficiente para romper el corazón 2 veces, una vez por la derrota, y la segunda vez al pensar en la traición. Cuando un pequeño grupo de protestantes luchaba por sus libertades en Suiza, defendieron valientemente un paso contra un inmenso ejército. Aunque sus amigos más queridos fueron asesinados, y ellos mismos estaban cansados y listos para caer de fatiga, se mantuvieron firmes en la defensa de la causa que habían abrazado. Sin embargo, de repente, se escuchó un grito, un alarido terrible y espantoso. El enemigo estaba subiendo por un acantilado empinado, y cuando el comandante volvió su mirada hacia allá, como su ceño se frunció con tormenta. Apretó los dientes y golpeó con el pie, porque sabía que algún miserable protestante había llevado al enemigo sediento de sangre por el camino de cabras para matar a sus amigos. Luego, volviéndose a sus amigos, dijo adelante, y como un león sobre su presa, se lanzaron sobre sus enemigos, listos ahora para morir, porque un amigo los había traicionado. Así se siente el cristiano de corazón valiente, cuando ve a su compañero de membresía traicionar a Cristo, cuando ve que la ciudadela del cristianismo es entregada a sus enemigos por aquellos que pretendían ser sus amigos. Amados, preferiría tener 1000 demonios fuera de la iglesia que uno dentro de ella. No me importan todos los adversarios de afuera, nuestra mayor causa de temor son los astutos lobos con piel de oveja que devoran el rebaño.
Es contra tales que denunciaríamos con santa ira la solemne sentencia de la indignación divina, y por tales derramaríamos nuestras lágrimas más amargas de tristeza. Son enemigos de la cruz de Cristo. Ahora, por un momento, déjenme mostrarles cómo es que el maestro malvado es el mayor enemigo de la Iglesia de Cristo. En primer lugar, aflige más a la Iglesia que cualquier otro. Si algún hombre en la calle me lanzara lodo, creo que le agradecería el honor si supiera que es un mal carácter y que me odiaba por causa de la justicia. Pero si alguien que se llama a sí mismo cristiano perjudicara la causa con la suciedad de su propio comportamiento licencioso, eso sería más dañino que las estacas de Smithfield o los potros de tortura de la torre. Los suspiros más profundos que el cristiano haya exhalado, han sido arrancados de él por los maestros carnales. No derramaría una lágrima si cada hombre me maldijera que odiara a Cristo, pero cuando el maestro abandona a Cristo y traiciona su causa, eso es realmente doloroso, ¿y quién es capaz de contener la lágrima por tan vil acto? Además, nada divide más a la Iglesia. He visto muchas divisiones en mis viajes por el país, y creo que casi todas las divisiones pueden atribuirse a una falta de piedad por parte de algunos de los miembros. Seríamos más unidos si no fuera por los hipócritas que se cuelan entre nosotros. Seríamos más amorosos entre nosotros, más compasivos, más amables, pero estos hombres, tan engañosos, al entrar entre nosotros, nos vuelven suspicaces. Además, ellos mismos encuentran faltas en aquellos que caminan dignamente para ocultar sus propias faltas contra Dios y contra la justicia. Las mayores penas de la Iglesia no han sido causadas por las flechas disparadas por sus enemigos, ni por la descarga de la artillería del infierno, sino por los fuegos encendidos en su propio seno, por aquellos que se han infiltrado en ella bajo la apariencia de hombres buenos y verdaderos, pero que eran espías en el campamento y traidores a la causa. Una vez más, nada ha hecho más daño a los pobres pecadores que esto. Muchos pecadores que se acercan a Cristo obtendrían alivio mucho más rápidamente si no fuera por las malas vidas de los falsos creyentes. Ahora permítanme contarles una historia, que recuerdo haber contado antes, es una historia muy solemne, espero sentir su poder yo mismo, y oro para que todos ustedes también lo sientan. Un joven ministro había estado predicando en una aldea, y el sermón aparentemente tuvo un profundo efecto en las mentes de los oyentes. En la congregación había un joven que sintió agudamente la verdad de las solemnes palabras que el predicador había pronunciado. Buscó al predicador después del servicio y caminó con él. En el camino, el ministro habló de todos los temas, excepto del que había ocupado su atención en el púlpito. El pobre alma estaba en gran angustia, y le hizo una o dos preguntas al ministro, pero fueron respondidas muy fríamente, como si el asunto no tuviera gran importancia. Al llegar a la casa, varios amigos se habían reunido, y el predicador comenzó a bromear con libertad, a decir expresiones graciosas y a hacer que la compañía estallara en carcajadas. Eso, tal vez, no habría sido tan malo, si no hubiera ido aún más lejos, diciendo palabras que eran completamente falsas y que rozaban lo licencioso. El joven se levantó repentinamente de la mesa, y aunque había llorado durante el sermón, y había estado bajo la más profunda convicción aparente, se levantó, salió por la puerta, y pisoteando con fuerza, dijo: «La religión es una mentira. Desde este momento renuncio a Dios, renuncio a Cristo, y si me condeno, me condenaré, pero culparé a ese hombre, porque predicó hace un momento e hizo que llorara, pero ahora vean quién es. Es un mentiroso, y no volveré a escucharlo». Cumplió su amenaza, y algún tiempo después, mientras yacía muriendo, envió un mensaje al ministro diciendo que quería verlo. El ministro se había trasladado a una parte distante, pero había sido llevado allí por la providencia, creo, con el propósito de castigarlo por el gran pecado que había cometido. El ministro entró en la habitación con la Biblia en la mano para hacer lo que estaba acostumbrado, leer un capítulo y orar con el pobre hombre. Volviendo los ojos hacia él, el hombre dijo: «Señor, recuerdo haberlo escuchado predicar una vez». «Bendito sea Dios», dijo el ministro, «doy gracias a Dios por eso», pensando, sin duda, que era un converso, y regocijándose por él. «Deténgase», dijo el hombre, «no sé si hay mucho por lo que agradecer a Dios, al menos de mi parte». «Señor, ¿recuerda haber predicado sobre tal y tal texto en tal y tal noche?» «Sí, lo recuerdo». Temblé entonces, Señor, me estremecí de pies a cabeza, me fui con la intención de doblar las rodillas en oración y buscar a Dios en Cristo. «¿Pero recuerda ir a tal y tal casa, y lo que dijo allí?» «No», dijo el ministro, «no puedo». «Bueno, entonces, puedo decírselo, y escuche. Por lo que dijo esa noche mi alma está condenada, y tan cierto como soy un hombre vivo, lo encontraré en el tribunal de Dios y lo culparé». Luego el hombre cerró los ojos y murió. Creo que apenas pueden imaginar lo que debió sentir ese predicador al retirarse del lado de la cama. Debe llevar consigo siempre ese horrible, ese terrible peso, que hay un alma en el infierno que atribuye su sangre a él.
Me temo que hay algunos en las filas de la iglesia que tienen mucha culpa en sus puertas por esta causa. Muchos jóvenes han sido apartados de una consideración solemne de la verdad por los comentarios duros y censuradores de los escribas y fariseos. Muchos buscadores cuidadosos han sido perjudicados contra la sana doctrina por las malas vidas de sus profesantes. Ustedes, escribas y fariseos, no entran ustedes mismos, y a los que quieren entrar, se lo impiden. Toman la llave del conocimiento, cierran la puerta con sus incongruencias y alejan a los hombres con su vida impía. Nuevamente, ellos son enemigos de la cruz de Cristo, porque le dan al diablo más motivo para reír y al enemigo más causa para alegrarse que cualquier otro grupo de cristianos. No me importa lo que todos los conferenciantes infieles del mundo quieran decir. Sin duda son personas muy inteligentes y buena falta les hace serlo, para probar una absurdidad y hacer que lo peor parezca la mejor razón, pero poco nos importa lo que digan. Pueden decir lo que quieran contra nosotros que sea falso, pero es cuando pueden decir algo verdadero sobre nosotros que no nos gusta. Es cuando pueden encontrar una verdadera incongruencia en nosotros y luego traerla a nuestra cuenta cuando tienen material para hacer conferencias. Si un hombre es un cristiano recto, nunca necesita temer lo que otros dicen de él, se divertirán poco con él si lleva una vida santa e intachable, pero si a veces es piadoso y otras veces impío, entonces puede lamentarse, porque ha dado al enemigo causa para blasfemar con su vida impía. El diablo obtiene mucha ventaja sobre la iglesia por la incongruencia de sus profesantes. Es cuando Satanás hace hipócritas que trae el gran ariete contra el muro. Sus vidas no son coherentes, ese es el mayor ariete que Satanás puede usar contra la causa de Cristo. Sean particulares, mis queridos amigos, sean muy particulares en no deshonrar la causa que profesan amar, viviendo en pecado y caminando en iniquidad. Y permítanme decir una palabra a aquellos de ustedes que, como yo, son calvinistas fuertes. Ningún grupo de personas es más difamado que nosotros. Se dice comúnmente que nuestra doctrina es licenciosa, se nos llama antinomianos, se nos desprecia como extremistas, se nos considera la escoria de la creación. Casi ningún ministro nos mira o habla favorablemente de nosotros, porque sostenemos puntos de vista fuertes sobre la soberanía divina de Dios y su elección divina y amor especial hacia su propio pueblo. En muchas ciudades, los ministros legales les dirán que hay un nido desagradable de personas allí, que dicen que son antinomianos, un conjunto de criaturas tan extraño. Muy probablemente, si un buen ministro entra en el púlpito, cuando ha terminado su sermón, se le acerca algún hombre, le toma la mano, y le dice, hermano, me alegra verte aquí, 16 onzas por libra hoy. Nuestro ministro solo nos da leche y agua. ¿A dónde asistes?, le pregunta. Asisto a un pequeño salón donde nos esforzamos por exaltar solo la gracia libre. Entonces perteneces a ese desagradable grupo de antinomianos de los que tu ministro me hablaba hace un momento. Luego comienzas a hablar con él y descubres que si él es un antinomiano, tú también te gustaría ser uno. Muy posiblemente sea una de las personas más espirituales del pueblo, sabe tanto de Dios que realmente no puede sentarse bajo un ministerio legal. Entiende tanto sobre la gracia libre que se ve obligado a marcharse o de lo contrario moriría de hambre. Es común despreciar a aquellos que aman a Dios, o más bien, que no solo aman a Dios, sino que aman todo lo que Dios ha dicho, y que sostienen la verdad firmemente. Entonces, no solo como cristianos, sino como siendo un grupo peculiar de cristianos, tengamos cuidado de no dar ningún motivo al enemigo, sino que nuestras vidas sean tan coherentes que no hagamos nada para deshonrar esa causa que es querida para nosotros como nuestras vidas y que esperamos mantener fielmente hasta la muerte. 3. Finalmente, Pablo lloró, porque conocía su destino, su fin es la destrucción. Noten que el fin de un hombre que profesa haber sido un hipócrita será enfáticamente la destrucción. Si hay cadenas en el infierno más pesadas que otras, si hay mazmorras en el infierno más oscuras que otras, si hay potros que torturan más temiblemente el cuerpo, si hay fuegos que queman más tremendamente el cuerpo, si hay angustias que retuercen más eficazmente el alma en agonías, los cristianos que profesan deben tenerlas y al final se encuentran corruptos. Preferiría morir como un libertino que morir como un maestro mentiroso. Creo que preferiría morir como el más vil de las calles que morir como un hipócrita. O, haber tenido un nombre para vivir, y sin embargo haber demostrado ser insincero. Cuanto más alto se vuela, mayor es la caída. Este hombre ha volado alto, cuán bajo debe caer cuando se dé cuenta de que estaba equivocado. El que pensó llevar a su boca la copa de néctar del cielo, descubre cuando bebe el tazón, que es el mismo trago del infierno. El que esperaba entrar por las puertas de la ciudad, encuentra las puertas cerradas, y así mismo despedido como un desconocido. Qué conmovedora es esa sentencia, apártate de mí, nunca te conocí.
Creo que preferiría escuchar que me dijeran, apártate, maldito, entre los demás malvados, que ser señalado y escuchar, después de exclamar, Señor, Señor, apártate de mí, no te conozco. Aunque comiste y bebiste en mis atrios, aunque viniste a mi santuario, eres un extraño para mí, y yo soy un extraño para ti. Tal destino, más horrible que el infierno, más terrible que el destino, más desesperado que la desesperación, debe ser la inevitable suerte de aquellos cuyo Dios es su vientre, quienes se glorían en su vergüenza y piensan en las cosas terrenales. Ahora me atrevo a decir que la mayoría de ustedes dirán, bueno, has acudido a las iglesias esta noche, si no ha hablado con fervor, al menos ha hablado duramente, dice uno. Me atrevo a decir que es muy cierto. Todos son un grupo de farsantes e hipócritas, siempre lo pensé, no iré entre ellos, ninguno de ellos es genuino. Espera un poco, amigo, no dije que todos lo fueran, sería muy malvado si lo hiciera. El mero hecho de que haya hipócritas demuestra que no todos lo son. ¿Cómo es eso, dices tú? ¿Crees que habría billetes de banco falsos en el mundo si no hubiera buenos? ¿Crees que alguien intentaría hacer circular soberanos falsos si no hubiera realmente buenos? No, creo que no. Es el buen billete de banco el que hace el malo, al incitar al hombre malvado a imitarlo y producir una falsificación. Es el mismo hecho de que hay oro en el mundo lo que hace que otro intente imitar el metal y así engañar a su vecino. Si no hubiera verdaderos cristianos, no habría hipócritas. Es la excelencia del carácter cristiano lo que hace que los hombres lo busquen, y como no tienen el verdadero corazón de roble, tratan de teñir sus vidas para que parezcan así. Como no tienen el verdadero metal sólido, tratan de dorarse para imitarlo. Debes tener unas pocas neuronas funcionando, y esas son suficientes para decirte que si hay hipócritas, debe haber algunos que son genuinos. Dice otro, muy cierto, hay muchos genuinos, y puedo decirte, independientemente de lo que pienses, que yo soy genuino. Nunca tuve una duda o temor. Sé que fui elegido por Dios, y aunque no vivo exactamente como quisiera, sé que si no voy al cielo, muy pocos tendrán alguna oportunidad. Porque, Señor, he sido diácono los últimos 10 años, y miembro por 20, y no seré sacudido por nada de lo que usted diga. En cuanto a mi vecino allí, que se sienta cerca de mí, no creo que deba estar tan seguro, pero yo nunca he tenido una duda en 30 años. Mi querido amigo, ¿me permites que dude por ti? Si no has dudado de ti mismo, yo empiezo a dudar. Si estás tan seguro, realmente debo sospechar de ti, porque he notado que los verdaderos cristianos son los más desconfiados del mundo, siempre tienen miedo de sí mismos. Nunca he conocido a un hombre verdaderamente bueno que no sintiera que no era lo suficientemente bueno, y como tú eres tan particularmente bueno, debes disculparme si no puedo respaldar completamente tu seguridad. Puede que seas muy bueno, pero si aceptas un pequeño consejo mío, te recomiendo que examinen si están en la fe, no sea que, estando inflado por tu mente carnal, caigas en la trampa del maligno. No estar demasiado seguro es un muy buen lema para el cristiano. Asegura tu llamamiento y elección, si lo prefieres, pero no asegures tanto tu opinión sobre ti mismo. Ten cuidado con la presunción. Muchos buenos hombres en su propia estimación han sido verdaderos demonios a los ojos de Dios. Muchas almas piadosas a la estima de la Iglesia no han sido más que podredumbre a los ojos de Dios. Probémonos entonces. Digamos, examíname, oh Dios, y prueba mi corazón, mira si hay en mí algún camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Si llegas a casa con tal pensamiento, bendeciré a Dios de que el sermón no haya sido en vano. Pero hay algunos aquí que dicen que no importa si están en Cristo o no. Tienen la intención de seguir jugando, despreciando a Dios y riéndose de su nombre. Nota esto, pecador, el grito que sirve para un día no servirá para siempre, y aunque ahora hablas de religión como si fuera una simple bagatela, ten en cuenta, hombre, que la necesitarás pronto. Estás a bordo de un barco, y te ríes del bote salvavidas, porque no hay tormenta, estarás lo suficientemente ansioso por saltar en él si puedes cuando llegue la tormenta. Ahora dices que Cristo no es nada, porque no lo necesitas, pero cuando venga la tormenta de venganza, y la muerte te agarre, márcame, gritarás por Cristo, aunque ahora no ores por Él, te lamentarás por Él entonces, aunque ahora no lo busques. Vuélvanse, vuélvanse, ¿por qué han de morir, oh casa de Israel? Que el Señor los acerque a Él, y los haga sus verdaderos y genuinos hijos, para que no conozcan la destrucción, sino que sean salvos ahora, y salvos para siempre.